En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. La pelea del cortejo está siendo realmente interesante, ¿eh? Sumar versus PSOE. A ver quién se lleva antes el cántaro a la fuente, es decir, el acercamiento del independentismo para que Sánchez pueda volver a gobernar y quedarse en la Moncloa. Primero ha llegado el Partido Socialista, lo recordamos, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al hablar de la conveniencia de abordar ya la reforma del sistema de financiación autonómica. Es decir, ese sistema, la reforma por lo menos, es un tema que lleva en el cajón más de 8 años y que no se han atrevido a abordar. Pero ahora sí, ¿no? Ayer, eso por un lado, lo que tiene que ver con la cuota socialista. Y ayer de repente apareció la cuota Sumar. Yolanda Díaz pidió reformar el reglamento del Congreso para que los diputados se puedan expresar en todas las lenguas cooficiales. Es una reclamación de Esquerra Republicana, del PNV y del Grupo Plural desde hace ya tiempo. De hecho, en Sumar dicen, hombre, es que esto ya se debatió en el Congreso en junio del año pasado. Queríamos reformar el artículo 6, que define los derechos de los diputados para garantizar que se puedan expresar en los idiomas oficiales de sus comunidades autónomas de origen. Esto es lo que dicen fuentes de Sumar, ¿no? Para defender su propuesta. Hombre, esto no es nuevo. Es decir, intentamos adelantar por la izquierda al Partido Socialista con esta propuesta, pero tampoco mucho para que no se vea que es una idea exactamente nuestra. Esto es algo que ya se viene reclamando desde hace tiempo y el PSOE hace oídos sordos, ¿no? También está ahí la pulla al Partido Socialista. Esta idea propuesta ayer por Sumar, de la que estamos hablando todos, precisamente porque la ha propuesto Sumar, no ha salido Esquerra a pedirlo, ni ha salido Junts a pedirlo, ha salido la señora Yolanda Díaz a pedirlo, pues tampoco es que sea muy revolucionaria, ¿no? Eso lo contábamos ayer, esto se hace ya en el Senado, ¿no? Que se puede hablar en esas lenguas cooficiales. Lo que ocurre es que, aunque Sumar y el PSOE van en la misma dirección, cada uno quiere tener su protagonismo. Como cuando hace 2 días María Jesús Montero quiso dejar claro en una entrevista que quien estaba en disposición de negociar con los independentistas, no lo dijo así, claro, dijo con los partidos para la investidura, era el PSOE. No era Sumar. Bueno, pues estas dos formaciones ahora tienen en mente lo que primero va a llegar en el calendario, por proximidad, que es la composición de la mesa del Congreso de los Diputados. Y he aquí que introduzcan este tema, el del debate de las lenguas. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La estrategia del PSOE y Sumar parece clara: atraer el voto de los separatistas para elegir presidente del Congreso, prometiéndoles una reforma del reglamento para que puedan usar el catalán, gallego y vasco. Los socialistas recogen el guante de Yolanda Díaz y no se cierran a ello. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno en funciones. Las lenguas nunca pueden ser elemento de batalla. La lengua es algo que nos une a través del diálogo, de la palabra, y por tanto aquí siempre nos encontrarán a los socialistas en la defensa del uso de todas las lenguas. Fuentes socialistas no rechazan de plano esta propuesta, pero asumen que es compleja y que el principal problema es el del coste. El de las lenguas en el Congreso y el Senado es un tema que se ha tratado en la llamada mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de Cataluña. Incluso se han pedido informes al Parlamento Europeo para cuantificar el coste de poner sistemas de traducción en ambas cámaras, aunque de momento creen en el PSOE que lo más razonable sería empezar por el Senado, donde su uso parcial está autorizado desde 2010. La idea sería ampliarlo, tal y como piden Junts y Esquerra. Hay que protegerlas, cuidarlas, mimarlas, son patrimonio cultural de España. Esto mientras el gobierno trata de aflojar la presión de Junts y les pide que renuncien al referéndum. Entiende el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que empiecen con peticiones maximalistas, pero no comprenden que se mantengan. Que lo que tenemos entre manos es tan importante como el futuro de nuestro país y que tampoco se entendería que esas fuerzas políticas se quedaran en posiciones de máximos, sin hacer ningún tipo de movimiento. Pero el principal negociador del gobierno evita aclarar más porque dicen la discreción es lo que debe primar entre los negociadores. Gracias, Rubén. ¿Esta propuesta de las lenguas cooficiales contenta al independentismo?
Pues hoy de quien tenemos noticias es de Carles Puigdemont. Se ve que sí, que el tema lingüístico va a ser una de sus bazas en la negociación. Es una manera además de diferenciarse de Esquerra, por lo mismo que les contaba hace un minuto, de la diferenciación entre el discurso en Sumar y en el PSOE. Pues en este caso Junts intenta pues hacerse más fuerte en lo que tiene que ser la defensa del catalán, aún más, fíjense, que de lo que gozan ahora, de la impunidad de la que gozan ahora, respecto a las exigencias de Esquerra Republicana, ¿no? Ellos lo que quieren es marcar su perfil propio. Algunos se reía ayer en Twitter, incluso al pensar en la faena que le iban a hacer a algún que otro diputado catalán que no domina del todo esa lengua cooficial, si de repente le obligan a hacerlo en el Congreso de los Diputados en Madrid. Bueno, hoy Puigdemont en esa misma red social le viene a decir a Díaz que su propuesta tampoco es que sea muy relevante porque dice que se tiene que tener en cuenta que el reglamento no dice que exista la obligación de utilizar el castellano o la prohibición de utilizar otra lengua oficial y que, por tanto, la voluntad política de la presidencia es suficiente. La voluntad hasta ahora, dice, nunca ha habido. ¿La presidencia de qué? La presidencia de la Cámara, de la señora Meritxell Batet en este caso, ¿no? Y de hecho, el propio Puigdemont ha dicho que son maestros del filibusterismo parlamentario, que no lo están aplicando bien. No lo aplican bien. Bueno, el Partido Popular, sobre la propuesta en sí, dicen que por su parte no habría ningún problema, no lo ven mal, en que se puedan utilizar las lenguas cooficiales en el Congreso, como en el Senado, pero alertan de que el resto de formaciones no deben caer en la trampa de Yolanda Díaz y de Junts, porque lo que no quieren es que se hable de lo realmente importante en estos momentos, que es quién va a gobernar España durante los próximos 4 años. ¿Cuáles van a ser las cesiones al independentismo? ¿A qué se va a comprometer Pedro Sánchez? ¿Hasta dónde va a llegar, ¿no? Hoy el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, que es quien ahora está dando sobre todo la cara en el partido en estos tiempos de vacaciones, ha dicho en Radio Nacional que este tema de los españoles no nos cambia la vida, esto no es una demanda real, y acusa a Díaz de estar haciendo una cortina de humo para que no se hable de los problemas que tiene en su propio partido. Creo que es un debate estéril que busca, ya digo, no hablar de lo verdaderamente importante o no hablar de los problemas de su propio partido, ¿no? Porque Sumar, en la primera de cambio, ya se ha roto y parece ser que los integrantes de Podemos dentro de Sumar ya han dicho que o obtienen cuotas de poder, o sea, obtienen ministerios, o de lo contrario igual no mantienen la disciplina de voto dentro del partido de Yolanda Díaz, ¿no? Sí. Quizás Yolanda prefiere hablar de los idiomas y no hablar de los problemas internos de su partido que pretende trasladar a la gobernabilidad del país. Bueno, no lo ven así, como una mera estrategia para hablar de otros asuntos, para desviar la atención en Vox. Su vicepresidente, el vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé, en una entrevista en Televisión Española, ha dicho que ese apoyo de Díaz es grotesco porque se plantea como una concesión más a los separatistas catalanes y, de hecho, ha insistido en que lo que hay que garantizar es otra cosa, es el buen uso del español. Hay que garantizar el derecho a utilizar el español en los parlamentos regionales en igualdad de condiciones con las lenguas cooficiales y hay que garantizar que Ignacio Garriga en el Parlamento catalán pueda hablar de todo sin que le sea cortada su intervención por parte de la presidencia de la mesa del Parlamento catalán o que el Vox esté en la mesa del Parlamento catalán porque lo exige la proporcionalidad y no los cordones sanitarios. Bien, este es uno de los asuntos que siguen coleando desde el día de ayer y que después a partir de las 6 de la tarde analizaremos aquí en la tertulia. Pero hoy seguimos conociendo detalles también del viaje de Pedro Sánchez y su familia a Marruecos, y no porque estén dando explicaciones o porque hayan hecho en Moncloa un ejercicio de transparencia sin precedentes para explicar por qué ha elegido ese destino y no otro, si se va a reunir con el rey Mohamed VI o los intereses comerciales con aquel país y diplomáticos. No, esas no son las novedades del día de hoy. Hoy vamos sabiendo nuevos datos, pero gracias a las investigaciones periodísticas, a lo que dicen fuentes cercanas a cada uno de los actores en toda esta historia. Por ejemplo, el diario El Mundo hoy nos cuenta que Sánchez ha preparado con tanto sigilo este viaje que las fuerzas de seguridad del Estado ya tenían preparado un dispositivo de seguridad para recibir al presidente en Lanzarote, en La Mareta, el 1 de agosto. Y que solamente en la víspera se les avisó de que al final no iba a llegar el 1, sino que llegaría el 7. 6 días después.
pero ya estaba todo preparado en Lanzarote. Es decir, que no avisó ni siquiera a su equipo. Por no avisar, no avisó, dicen, ni a la propia Yolanda Díaz, ¿no? Es lo que dicen los periódicos hoy, ¿no? Sí avisó, sin embargo, a una parte de esta historia. A las autoridades marroquíes, claro. Estas autoridades han puesto a disposición del presidente en funciones, según el diario El Mundo, de todo, ¿eh? Esta es información de fuentes diplomáticas. Le han puesto a su disposición hoteles, guías. Pedro Sánchez tiene que estar, vamos, a cuerpo de rey Mohamed, ¿no? Claro, no de rey Felipe VI, de rey Mohamed, porque hay que tratar de que el presidente en funciones esté especialmente bien, se le ponga una alfombra roja. Nos explican que en los protocolos de seguridad siempre se avisa al país de destino de la visita de un mandatario para organizar el dispositivo, obviamente, ¿no? Y que como hay una buena relación con Marruecos, pues la embajada es la que dio cuenta de ese viaje a las autoridades marroquíes, la embajada española, y entonces es cuando se pusieron en marcha para organizar pues todos esos buenos gestos con el presidente del gobierno. Dicen que, bueno, eso es lo normal, que eso es el protocolo y lo que se hace con todos los países. Claro, los problemas son varios. Primero, que esto dicen que es un viaje personal. Segundo, que Marruecos, ¿hasta qué punto es fiable? Hace lo que quiere, por ejemplo, con el paso fronterizo de Ceuta y Melilla. O con el espionaje a políticos españoles, en el caso a Pegasus. Pero aún así, Sánchez quiere hacer la reverencia, ¿no? Aunque sea solamente eligiéndose el país para irse de manera totalmente inocente de vacaciones con su mujer y sus hijas. Así que es normal que nos preguntemos ante tanta opacidad qué es lo que hay realmente detrás de todo esto, ¿no? Es que hace casi un año y medio se desveló el giro radical de España en la postura sobre el Sáhara Occidental, ¿no? Y por eso los populares piden explicaciones. Hablan hoy de nuevo de la soberbia de Sánchez. Lo ha dicho el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. Parece un acto de soberbia desde el punto de hora que todavía no conocemos cuál es la política en materia internacional en relación con Marruecos y con el Sáhara, y se va a Marruecos, o cuál es su relación qué es lo que ha pasado con el Pegasus, con la filtración o con la investigación o con la filtración de datos que haya tenido en su móvil, y que todavía no ha dado ninguna explicación, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, bueno, pues eso es lo que tenemos, eso es el presidente que tenemos y cómo actúa. Tampoco creo que sorprenda. Por desgracia, no nos sorprende ese tipo de actitudes, ¿no? Y quizá lo que genera en muchos casos son más problemas. Pero ojo, porque en Podemos también han salido a criticarlo. Esto ya sabíamos que iba a ocurrir, porque en esa formación comunista siempre han apoyado el referéndum del Sáhara y no la dependencia de Marruecos. Por eso hoy una eurodiputada, la cabeza de lista de Sumar en Navarra, Idoia Villanueva, le ha reprochado al presidente del gobierno que sea demasiado complaciente con el reino alauí, que vulnera derechos fundamentales con total impunidad. Hay otros actores en toda esta historia que también han querido dar su opinión sobre este viaje hoy. Por ejemplo, el Frente Polisario, enviando un comunicado a través de su representante en España, califica el viaje como una muestra del indiscutible apoyo a Marruecos, un decadente régimen que vulnera de manera sistemática, diaria e impune los derechos humanos del pueblo del Sáhara Occidental. Y además el Polisario hace alusiones a que este supuestamente es un viaje estrictamente privado que ha sido costeado íntegramente con recursos propios por Pedro Sánchez. Y dice, sin embargo, pese a ello, dicha elección conlleva aparejado un enorme contenido político. En el gobierno, hoy, ¿en qué están? ¿Qué es lo que dicen sobre todo este revuelo? Lo que hacen es indignarse con los que critican ese viaje, como ha dicho Félix Bolaños. Creo que el presidente del gobierno tiene todo el derecho del mundo a pasar unos días con su familia. Es una cuestión estrictamente personal y, por supuesto, pues yo no tengo nada que decir. Sí tengo algo que decir a los propagadores de bulos, y es que han de asumir su triste destino, porque ni son mayoría en este país ni condicionan la vida de nadie. Bueno, que se lo pregunten también a las asociaciones ONGs que trabajan en esa zona, en el Sáhara Occidental, a ver qué les parece este viaje, ¿no? Algunas de ellas diciendo que esto no es más que una reafirmación de las relaciones estrechas que hay cada día más entre España y Marruecos, o la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España también diciendo que este viaje claro que tiene una trascendencia, porque esto es un guiño a Marruecos.
después de diferentes problemas que han tenido. Pero lo que está claro es que Marruecos es un socio comercial español de los más jugosos y que, por tanto, ahí, bueno, pues están los intereses de España y no sabemos si del presidente del gobierno solamente en ese sentido o también en otra dirección. Y les cuento ahora otra noticia más y que afecta al CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas de José Félix Tezanos. No es que haya hecho una encuesta preguntándonos a los españoles sobre nuestra opinión sobre Marruecos, ¿no?, y la hegemonía en el Sáhara Occidental, pero bueno, tampoco la descarten, porque de repente le empiezan a caer todas las críticas a Pedro Sánchez por su viaje y de repente puede irrumpir una encuesta del CIS diciendo el resultado que al gobierno le gustaría escuchar, ¿no? Es decir, que a los españoles le dan la razón y tiene que haber un acercamiento a Marruecos y ese cambio de postura. Hoy de lo que se habla es de que en la última semana de la campaña, antes de las generales del 23 de julio, cuando está prohibida la publicación de encuestas, el CIS estaba encuestando. Que no publicando los resultados, pero sí que estaba encuestando. Y hoy hemos conocido que entre el 13 y el 22 de julio, o sea, hasta un día antes, hasta el sábado, antes de las elecciones, se hizo un estudio realizado entre 27.000 personas. Es una muestra gigantesca, nos dicen los expertos demoscópicos. Normalmente el CIS no cuenta con tantísimas personas, la media son 3.000, 5.000, 7.000, no 27.000 personas. Incorpora incluso trackings sobre la intención de voto. ¿Y qué salió de esa encuesta, el resultado? Pues que Sánchez era el favorito para ganar las elecciones, con un 36% de respaldo. Feijóo, con un 28,7%. Curioso, ¿eh? Colocaba al líder del PP 7 puntos por debajo, pese a haber sido al final la lista más votada. Pero resulta que un día antes de las elecciones generales, la que era la diputada de Coalición Canaria, la saliente Ana Bramas, denunció que le habían llamado por teléfono el CIS. Y ella misma dijo en Twitter: hoy me ha hecho una encuesta telefónica al CIS sobre mi intención de voto de mañana. Si no se pueden hacer públicos los resultados ni conocerlos las fuerzas políticas, y eso se paga con fondos públicos, ¿para qué el CIS hace una encuesta el día anterior a las elecciones? Bueno, lo que hay que decir, porque sospechoso parecía, la LOREG, la ley electoral, no impide, como les decía antes, hacer las encuestas antes de los comicios, ¿no? Lo dice en su artículo 69, en el último punto, en el punto número 8, dice: en el supuesto de que algún organismo dependiente de administraciones públicas realice encuestas de intención de voto, los resultados de esas encuestas, cuando se soliciten, deben ser puestos en conocimiento de los partidos políticos que vayan a presentarse a esas elecciones. Y además, en un plazo de 48 horas desde la solicitud. Así que esos resultados sí que se los pudo dar al Partido Socialista. Antes del lunes, ¿no?, que es cuando justo se cumplían 48 horas. Y esto es algo que, tras darlo a conocer la señora Oramas en Twitter, ya denunció también el presidente de GAT3, Narciso Michavila. Dijo en Twitter también: sería la primera vez en la historia del CIS que se entrevistara la víspera para que tuviera los resultados un partido político. Claro, es que aquí es donde está lo que mosquea. Y lo malo, decía el señor Narciso Michavila, es que ni nos sorprende la privatización del CIS. Claro, este es el problema. ¿Los partidos políticos pueden tener acceso, por tanto, a esa encuesta que ha realizado el CIS hasta un día antes de las elecciones? Sí. Siempre que lo soliciten. Puede que esté ahí el truco. Es que a lo mejor no sabían que el CIS estaba haciendo esas entrevistas. Es que a lo mejor había solamente un partido que lo estaba haciendo, que era el Partido Socialista. También les digo que de poco les ha servido, ¿eh? Que si al final se confirma que en el PSOE sí que tuvieron los resultados antes de esa encuesta del CIS, esa super macro encuesta con una muestra de 27.000 personas, ¿de qué les sirvió? Porque es que no se ha cumplido nada, es que incluso daba a Sumar como tercera fuerza, a Vox como cuarta, ha sido al revés. Bueno, al Partido Socialista como ganador de las elecciones le daba, con un 28,3%, al final fue el PP con más de un 33% de los votos. Pero lo que está claro es que es una muestra más de que no hay independencia
de que el señor Tezanos, afiliado al Partido Socialista y que ha pertenecido a la cúpula del partido desde hace más de 30 años, está tomando decisiones sobre las encuestas y entrando en ese juego demoscópico de un instituto público, pero en favor de solamente un partido. Son las 4:21, una hora menos en Canarias. Hacemos una pausa y ahora les contamos más noticias. En casa de Herrero. En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es Radio. Y tenemos que seguir hablando de la financiación autonómica, que está centrando el debate en los últimos días en plenas negociaciones tras las elecciones generales. Ya saben, si el actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, si quiere volver a ser investido, necesita negociar con los separatistas para que den esa suma. Sánchez ha empezado a hacer un intercambio de regalos a cambio del apoyo, podemos decir. ¿A qué precio? Hoy Carlos Cuesta firma en Libre Mercado, en Libertad Digital, que mientras los socialistas están ofreciendo a Esquerra y a Junts rebajar en hasta 70.000 millones de euros la deuda pública de Cataluña, el IRPF ha disparado su recaudación en solo 6 meses, en 5.000 millones de euros a todos los españoles. Es decir, que nos van quitando y reteniendo más dinero a todos los españoles y luego ese dinero se puede emplear para condonar la deuda a comunidades autónomas de la cuerda. ¿Qué ocurre? Que en el Partido Popular y en Vox pues, no pasan por alto cada una de estas cesiones. Son contundentes en sus declaraciones y sus críticas en estas dos formaciones que dan por hecho que el Gobierno en funciones está negociando ya con los independentistas el tema de la financiación autonómica. Esta mañana el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha cuestionado los términos del debate abierto en torno a esta cuestión. Ha acusado a los socialistas de querer cambiar el dinero por votos. Bueno, yo creo que lo que ha planteado el Partido Socialista no es ninguna reforma. De hecho, ha renunciado a ninguna reforma. Fíjese, la ministra María Jesús Montero, según ella, había que inyectar 16.000 millones más cada año a la financiación autonómica. Usted no habrá visto eso. Condonar deuda no es reformar el sistema de financiación, es cambiar dinero por votos. Eso no es lo que están pidiendo las comunidades autónomas, ni creo que es lo que aspiren los españoles. Dentro del sistema de financiación tenemos retos, como le he dicho, en sanidad, en educación y en políticas sociales. Y en las comunidades autónomas del PP no hay diferencias. Lo que cada una pone encima de la mesa son las necesidades que cada comunidad autónoma tiene. Bueno, en este mismo sentido han ido las declaraciones del vicepresidente de Acción Política de Vox, de Jorge Buxadé, advirtiendo del uso grotesco que se está haciendo de la financiación autonómica. Critica que la revisión del modelo no se plantea desde el punto de vista de los criterios para una mejor distribución de los recursos, sino como una cesión a los partidos separatistas. Pues bien, este sí que es un tema muy importante porque la financiación autonómica es, desde el punto de vista político, un fracaso desde el mismo momento de la constitución del sistema de las autonomías, porque es un sistema que se ha montado para contentar a los partidos separatistas en determinadas regiones de España como moneda de cambio para conformar gobiernos, como estamos viendo ahora tras las elecciones del 23 de julio, sin atender al principio fundamental que es la igualdad de los españoles en la gestión de los recursos públicos. Bueno, mientras tanto, desde el Gobierno en funciones afirman que la financiación autonómica ha mejorado con el Ejecutivo de coalición. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que una reforma de ese sistema tendría que hacerse con la participación de todas las comunidades autónomas y también de los partidos políticos, pero ni confirma ni desmiente si ya están hablando de manera bilateral con los partidos independentistas. Ha expresado claramente la mayoría en las urnas es que no quiere retroceso. Es que ese otro único pacto posible a la derecha de PP y Vox no se quiere. Se quiere una España diferente, una España diversa, una España plural, una España que siga avanzando y que no se ancle, como antes decía, en el pasado. Así que mi confianza plena en el trabajo de los distintos partidos políticos y en la responsabilidad de todos los diputados y diputadas que han de entender también ese mensaje que nos trasladó la ciudadanía en las urnas de avanzar, de no retroceder, de que nos entendamos, de que hablemos, de que dialoguemos, de que España es más rica porque es más diversa, porque es más plural. Y eso está hoy representado en el Congreso de los Diputados. Y cambiamos de asunto. Hoy han sido evacuados los primeros españoles en Níger. Algo más de una veintena han llegado a París en uno de los vuelos fletados por el gobierno francés para extraer a los ciudadanos europeos que se encontraban atrapados en el país africano tras el golpe de Estado. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Así lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, a través de su cuenta de Twitter, con un mensaje en el que ha agradecido la colaboración de Francia en la operación para poner a salvo a ciudadanos españoles. Los evacuados en esta primera operación a su llegada
llegada a la capital francesa han sido recibidos por el embajador y el cónsul de España, quienes le han proporcionado un hotel y un billete de vuelta a nuestro país. Escuchamos a algunos de esos españoles evacuados. Sobre todo incertidumbre, de no saber qué va a pasar al final, porque no es nuestro primer golpe tampoco. Tenía salud, podía comer y estaba bien y no había ningún peligro de alguna forma, por así decirlo, pero es verdad que el riesgo de una intervención militar era bastante real y claro que eso pues afecta al final. Respirar tranquila cuando ya estábamos en el aeropuerto y parecía que todo que íbamos a salir de allí, o sea que ya estaba claro que dejábamos el país, entonces ya estaba mucho más tranquila. Mientras tanto, el gobierno en funciones, el español, sigue esperando su autorización para que un avión español pueda realizar más labores de evacuación, mientras la Unión Europea ha informado de que va a asumir el 75% de los costes de transporte para traer de vuelta a todos los ciudadanos comunitarios que trabajan en Níger. Bueno, este jueves el Ministerio de Consumo también ha abierto un expediente sancionador a varias aerolíneas de bajo coste por el cobro del equipaje de mano transportado en la cabina. Así lo ha confirmado Facua, que denunció los hechos ante distintas autoridades autonómicas y también ante el Ministerio hace ya 2 años. Las compañías investigadas ahora se enfrentan a multas de hasta 1 millón de euros. Consumo también ha expedientado a las compañías aéreas por no permitir pagos en metálico en los aeropuertos. Javier García, buenas tardes. Buenas tardes. Se trata de los primeros expedientes sancionadores a varias aerolíneas de bajo coste por el cobro de sobrecostes en el equipaje de mano transportado en cabina. 5 de las compañías expedientadas son Ryanair, Vueling, EasyJet, Eurowings y Volotea. El Ministerio ha ampliado además el caso a los sobrecostes aplicados a otros servicios que tradicionalmente se incluían en el precio del billete, como la reserva del asiento contiguo a otro pasajero, en el caso de los menores o personas dependientes. Además, las aerolíneas incoadas no estarían permitiendo el pago en metálico en el aeropuerto por los servicios adicionales en contra de lo dispuesto por la normativa. En cuanto a las sanciones previstas, las multas pueden ser de entre 10.000 euros y 100.000 en el caso de las infracciones graves y entre 100.000 y 1 millón de euros en el caso de las muy graves. Esta madrugada, un hombre de 56 años ha fallecido durante el incendio de una vivienda en el distrito de Hortaleza, en Madrid. Otras 9 personas han resultado heridas, aunque de carácter leve. Los servicios de emergencias habían recibido numerosos avisos de los vecinos debido a que el fuego estaba muy desarrollado. Andrea Muñoz. Los hechos han ocurrido esta madrugada en el distrito madrileño de Hortaleza, concretamente en una vivienda de la calle San Pedro de Cardeña. Allí los bomberos del ayuntamiento han logrado extinguir un fuego muy desarrollado, procediendo al rescate de varios vecinos. Tras localizar a los ocupantes de la vivienda afectada, estos informaron de que podría haber otra persona en el interior del piso, lo que se confirmó poco después. Sergio Monleón es oficial de guardia de los bomberos. El incendio estaba muy desarrollado, había roto por una de las ventanas y había riesgo de propagación a la vivienda superior. Y bueno, ya cuando hemos podido hacer un reconocimiento de la vivienda más exhaustivo, se ha localizado una persona que estaba fallecida en una de las habitaciones. Además del fallecido, 8 personas han sido atendidas por inhalación de humo y un bombero por heridas menores. Según informan varios vecinos, el fallecido podría haber estado acumulando grandes cantidades de basura en el interior del inmueble. No obstante, aún no han trascendido las causas del incendio. Gracias, Andrea. Y fuera de nuestras fronteras, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afronta hoy en Washington el más grave de todos los cargos en los que está implicado desde hace meses. Un juez federal le presenta los cargos relacionados con sus intentos de revertir los resultados de las elecciones que perdió en 2020. A esta hora, Donald Trump está declarando ante el tribunal, donde se le acusa de conspirar contra el Estado. Se le acusa también de obstruir un procedimiento oficial y conspirar contra derechos. Aún así, al igual que en sus anteriores acusaciones penales, no se espera que el expresidente sea detenido. Lo previsible es que se declare no culpable de los cargos que se le imputan. Les contaremos todas las novedades de lo que vaya a ocurrir en ese tribunal, pero sepan que estos frentes judiciales le están saliendo muy caros a Trump, que lleva gastados más de 21 millones de dólares solamente en gastos legales de defensa, y ahora además se enfrenta incluso al posible agotamiento de los fondos de su campaña para las próximas elecciones presidenciales. Atentos también, en la vuelta a nuestro país, al cambio en la meteorología, Esther. Sí, porque llega la borrasca Patricia. Va a durar poco, pero ya está provocando que el norte las temperaturas caigan hasta 10 grados. Esta borrasca dejará unas jornadas inusualmente frías para la época del año en la mitad norte peninsular, donde las máximas estarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual. Por primera vez es necesario poner nombre a una borrasca en agosto. Marta Alarcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. Jornada marcada por un descenso generalizado de las temperaturas, más acusado en el tercio nordeste peninsular, quedándose en valores de 23 grados de máxima en Lugo, los 22 de máxima en Oviedo. En general tendremos un ambiente despejado, salvo intervalos nubosos con
con inestabilidad y precipitaciones en el tercio norte peninsular, y de cara a mañana seguiremos con ese descenso de las temperaturas, quedándose en valores de 21 grados de máxima en Vitoria-Gasteiz o los 21 también en Santander. En general tendremos un ambiente despejado, salvo intervalos nubosos en el tercio norte del país, y el viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora repasamos la información deportiva. El Real Madrid pone punto y final al verano con la segunda derrota consecutiva. Despierta además muchas dudas, José Antonio Galindo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigue su curso la pretemporada, aunque sin más citas veraniegas para algunos equipos, entre ellos el Real Madrid, que perdió de forma estrepitosa ante una Juventus de Turín que se encontró con unas concesiones defensivas que facilitaron su tarea de cara al gol. Con el 3-1 en contra de anoche, los de Carlo Ancelotti cierran sus partidos previos al inicio de la Liga con 2 victorias ante Milan y Manchester United y 2 derrotas ante Fútbol Club Barcelona y Juventus. Los blancos tienen falta de gol y, como no, Mbappé sobrevuela la actualidad merengue. El delantero francés sigue al margen, entrenando con el resto de descartes del Paris Saint-Germain, y los parisinos siguen moviendo fichas en la parcela ofensiva. Uno de los movimientos que están casi resueltos es el de la llegada de Ousmane Dembélé, y ahora parece que la dirección deportiva de Luis Campos tiene la mira puesta en Gonzalo Ramos. El delantero portugués del Benfica se unirá a la disciplina de Luis Enrique, según las informaciones de última hora, por 60 millones de traspaso más 20 en objetivos. Al que no le alcanza, por cierto, el dinero, aun con la salida de Ousmane Dembélé, es al Barça, pero igualmente ya ha cerrado un acuerdo personal con el lateral portugués Joao Cancelo, ex del City de Pep Guardiola, que militó en el Bayern de Múnich cedido esta pasada temporada desde el mercado de invierno. Un fichaje que tendría un impacto muy positivo sobre el césped ante la necesidad de reclutar un lateral derecho, pero que iría directamente a la cola de jugadores que, como Gundogan, Íñigo Martínez u Oriol Romeu, aún buscan poder ser inscritos. Ahora mismo el FC Barcelona solamente podría inscribir a 13 jugadores de la plantilla del primer equipo para poder disputar el primer partido de Liga, así que días de mucha incertidumbre y de papeleo en las oficinas de Can Barça. Por otro lado, el Atlético de Madrid también tuvo anoche su penúltimo encuentro estival. Los del Cholo Simeone no pasaron del 0-0 frente a la Real Sociedad de Imanol Alguacil y ya se presentan preparados para el último choque veraniego ante el Sevilla. Cabe destacar que la noticia del mercado rojiblanco es sobre 2 jugadores. El primero de ellos es Marcos Llorente, al que sitúan muy cerca del Al-Ahly saudí por una oferta de 23 millones de euros. Y el segundo es Yannick Carrasco, el belga, sobre el que el Fenerbahce turco está muy interesado y que seguirá insistiendo en los próximos días para hacerse con sus servicios. Por cierto, el Sevilla Fútbol Club venció anoche en el derbi sevillano al Real Betis Balompié por 1-0 en México. El marroquí Youssef En-Nesyri decantó la balanza en el tiempo de descuento en un choque que estuvo realmente apretado. Gracias, José Antonio. 9 años desde que se reabrió el monumento que a día de hoy simboliza importantes valores para uno de los países más importantes del mundo, la Estatua de la Libertad en Nueva York, en Estados Unidos. Sandra Escribano. Un día como hoy, el 3 de agosto de 2004, en un emotivo acontecimiento se reabrió el pedestal de la Estatua de la Libertad en Nueva York, después de permanecer cerrado desde los devastadores ataques terroristas del 11S. La icónica estatua, símbolo de libertad y esperanza, fue cerrada por razones de seguridad y para llevar a cabo trabajos de restauración. La ceremonia de reapertura fue un momento muy importante de unidad y resistencia, con discursos que destacaron la importancia de la estatua como símbolo de la resiliencia de la ciudad y del espíritu estadounidense. Los visitantes expresaron emociones encontradas, sintiendo alegría al volver a disfrutar de las impresionantes vistas desde el pedestal y honrando la memoria de las víctimas del 11S. Este día marcó un hito en la historia de la ciudad de Nueva York, recordando la importancia de preservar los valores de libertad y democracia. Esta estatua volvió a erigirse como un faro de esperanza y unidad, inspirando a las generaciones a valorar y defender los ideales que representa. La ceremonia además simbolizó el compromiso de Nueva York y Estados Unidos hacia la libertad y la convivencia pacífica en el mundo. En casa de Herrero, Es Radio.